Sí, hola, buenas tardes. Pues quiero darle las gracias y la bienvenida a Juan Ramón Vidal Romaní y agradecerle su buena disponibilidad para ofrecernos la conferencia de hoy. Bueno, Juan Ramón Vidal Romaní es geólogo, es catedrático de Geología y miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias. Tiene una producción científica muy importante, fruto de su investigación, y además, y muy importante también, es que sabe transmitir y divulgar los conocimientos de una forma sencilla y amena. El tema que vamos a escuchar hoy en su conferencia, Un viaje en el tiempo, 355.000 años atrás en la ciudad de Coruña, pues se enmarca en la colaboración de nuestro invitado con el grupo Galaicos Visual y en el proyecto A Coruña Eterna, A Coruña Historia Visual 1. Bueno, pues queremos agradecer entonces vuestra asistencia, tanto de manera presencial aquí en el Salón de Actos, como a todas aquellas personas que nos siguen en la emisión en directo. Y nada, esperamos que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La causa de esta conferencia fue la publicación de este libro que editaron los de la Estación Visual de Coruña, que tiene la novedad de que es un libro con fotografías. Algunas tienen 350.000 años, lo cual ya llama la atención, ¿no? La gente piensa que este libro se ha hecho, como dicen ahora, con Photoshop, ¿no? Todo se arregla con Photoshop. No, es un estudio casi científico en el que lo que se hace primero es eliminar del terreno, evidentemente por ordenador, todas las construcciones que haya, todo, y dejan, digamos, la superficie del terreno. Y sobre ese terreno se van añadiendo lo que se quiere añadir. Si sea, por ejemplo, construcciones romanas de la época de la Galicia romana o construcciones más modernas. Y mi participación fue introducir el factor geológico, es decir, introducir construcciones geológicas que son evidentemente sedimentos. Con lo cual pasamos de un ámbito, digamos, reducido desde la época de los castros o la época romana, a ya meternos un poco en profundidad, no muy en profundidad, porque 350.000 años no es por fardar, en geología no es nada, ¿no? Pero tiene una ventaja, como ahora describiré, ¿no? Esta es la portada del libro y describe un momento en que podría ser la época romana, como era más o menos la zona de Coruña. Aquí se ve claramente lo que es conocido para nosotros, pero sin casas y, y el nivel de mar, como digo, un poco más bajo. ¿Por qué este proyecto se ha realizado en Coruña? Primero, por la iniciativa del grupo Galaico Visual, y porque Coruña es una ciudad muy adecuada, es una ciudad costera, rodeada totalmente por el mar, menos por el istmo ese, ¿no? Entonces, ya veremos ahora por qué eso nos da una visualidad a todos los procesos geológicos muy importante. ¿Qué importancia tiene esta situación de Coruña rodeada prácticamente en su totalidad por el mar? Pues que como el clima de la Tierra cambia, y lo ha hecho continuamente a lo largo de los tiempos geológicos, pues esos cambios se reflejan en el contorno de Coruña. Hoy en día nosotros podemos desplazarnos por este paseo marítimo que recorre la gente que tiene ganas de hacer ejercicio y tiempo libre para hacerlo, y entonces podemos hacer un viaje un poco diferente al que hacemos habitualmente sin tener este tipo de conocimientos. Hay que pensar en una cosa, que Coruña está fuertemente dependiente del mar y de su situación. Cada vez que hay temporal nos damos cuenta de que hay temporal, y cuando está el mar calmado pues también nos damos cuenta, pero por distintas razones, ¿no? Pero esta situación del nivel del mar puede variar rápidamente desde el punto de vista geológico, no solo por las mareas,
sino porque, por ejemplo, un descenso de temperatura de unos pocos grados hace que la nieve que cae todos los años, porque casi todos los años cae nieve, no se funda de un año para otro, sino que se acumule y se transforme en hielo. Normalmente nosotros pensamos que los glaciares se forman cuando el agua se congela. No, eso es un error muy grave. Los glaciares se forman cuando el agua cae en forma de nieve y no se funde inmediatamente, sino que aguanta de un año para otro. La nieve se va acumulando, se va compactando y se transforma en hielo glacial, y así es como salen los glaciares. El hielo no tiene nada que ver con lo que vemos en el congelador o cuando nos tomamos un combinado de estos, ¿no? El hielo, ese es otra cosa, es agua helada. El otro al que me yo estoy refiriendo son los glaciares. Bueno, todo este rollo viene a que si el agua que se precipita en forma de nieve, tiene que ser en forma de nieve, se acumula y no se funde, poco a poco toda esa agua que llueve se va retirando de la circulación y el nivel del mar va descendiendo. Parece mentira, pero no es cierto, ¿no? Entonces, eso causa la retirada del agua de los océanos, el retroceso de lo que es la línea de costa y un descenso del nivel del mar. Eso en Madrid o en Lugo, pues les dará, o en Orense les da lo mismo. Nosotros, en cambio, aquí sí lo estamos viendo. Lo vemos cada vez que hay temporal. Imaginaos si el nivel del mar descendiese mucho más, ¿no? De manera que si la temperatura baja y la nieve no se funde, se forman los glaciares, desciende el nivel del mar. ¿Y qué ocurre cuando la temperatura sube, como ahora? Pues entonces se funde los glaciares, se funde la nieve y el nivel del mar sube. Y eso, el sitio ideal para, digamos, para verlo es alrededor de Coruña, en el perímetro de La Coruña, de ese paseo que la rodea totalmente. Eh, Coruña, entonces, en ese paseo marítimo alrededor de Coruña, nos permite desde a Ponte da Pasaxe en Oleiros hasta la península de Langosteira en Arteixo reconstruir fácilmente a la vista los movimientos del mar durante los últimos miles de años. Aquí, además, los romanos edificaron la Torre de Hércules hace más de 2000 años, lo que convierte la ciudad en la única que tiene un faro que ha funcionado continuamente, más o menos, durante este tiempo, ¿no? Y todos estos hechos dan a la ciudad ese privilegio de poder incorporar a un paseo higiénico o deportivo este contenido geológico y ver hasta qué punto nosotros hemos dependido de la situación del mar, ¿no? Gracias a los ilustradores de este grupo Galaico Visual, podemos tener fotografías de todos esos momentos o de los más principales, ¿no? Y como decía antes, son fotografías desde hace 350.000 años, lo cual puede parecer que no es cierto, pero es cierto. La técnica que las ha hecho. Entonces, ¿por qué limitamos esto a 350.000 años? Porque es, como luego veremos, el depósito más antiguo dentro de esta época reciente de la geología que podemos ver en el paseo marítimo. Entonces, de 350.000 años hasta aquí, pues más o menos podemos ir siguiendo todo, ¿no? Podemos entonces decir que esta fecha, 350.000 años, sería, digamos, el momento en que todo lo que vemos ahora, toda la superficie de terreno, no las construcciones, estarían igual desde hace 350.000 años. También es interesante este pensamiento, ¿no? Otra cosa es que ver cómo se ha comportado la ciudad o su entorno con respecto al mar a lo largo de estos 350.000 años es muy importante, porque así nos podemos dar cuenta de forma muy dramática, y lo de dramático es así, dramático, nos podemos dar cuenta de que, de que Coruña está fuertemente amenazada por las subidas del nivel del mar. No las bajadas, pero sí las subidas, ¿no? A pesar del poco caso que hacemos a esto, como tendremos ocasión también de ver, ¿no? De manera que si nosotros observamos lo que ocurre con la ciudad en este tiempo de subida y bajada del nivel del mar, sabemos lo que pasó y lo que pasará si seguimos sin hacerlo bien. Y también nos ayuda a entender una cosa muy importante.
El paisaje, nosotros creemos que el paisaje es estático y que no cambia, ¿no? Pensamos, por ejemplo, yo ahora hablando con la gente, nosotros pensamos que porque nos asomemos al Orzán o a la ría, que el mar ha estado siempre ahí. El mar ha estado ahí, alejado de ahí, hasta hace 3.000 años. Hasta hace 3.000 años, Coruña y Galicia no tenían mar, eran ciudades continentales. El mar estaba alejado hasta 40 kilómetros de distancia. Eso dicho así, parece increíble, pero lamentablemente, o no, es así, ¿no? Quiere decir que el paisaje que nosotros vemos es un paisaje modificado muy recientemente, ¿no? Y por lo tanto hay que ver qué es lo que va a pasar basándonos en qué es lo que pasó cuando estábamos en una situación similar a la actual con un nivel con una temperatura subiendo, ¿no? Bien, vamos entonces a tratar de ver algo más. Esta es una panorámica de Coruña desde el aire, en el que podemos ver un poco todas las construcciones que nos son familiares, incluida esa Torre de Hércules que tiene esos 2.000 años, ¿no? Y esta es otra visión. Estas fotos las pongo entre otras cosas porque aquí se ve entre la refinería de Benz y entre la refinería de Benz aquí y toda la zona esta de la depuradora de agua y todo el paseo hasta aquí. Vemos cómo nosotros podemos recorrer todo alrededor de Coruña, prácticamente el municipio entero, bueno, el municipio no la ciudad, sí, el municipio. La podemos recorrer y ver lo que ha pasado en todo ese tiempo. Eso es una ventaja tan grande que aún no nos explicamos cómo los políticos no le han prestado atención, porque no les costaba nada, lo ha hecho todo el mar y la geología. Esto sería las Islas de San Pedro. ¿Por qué las pongo? Porque aquí, precisamente en esta zona que se llama Punta Penaboa, está el punto clave donde se inició toda esta historia de los 351.000 años. Esta es la depuradora de Coruña. Bueno, como vemos, este aspecto de las ciudades del otro lado, con nuevamente aquí la Torre de Hércules y toda esa serie de construcciones, todo eso oculta esto, lo que era la ciudad antes de que primero llegaron los romanos y después empezó a progresar todo esto. Todos estos cambios han sucedido en un lapso de tiempo relativamente muy breve, ¿no? Y no de una forma demasiado conveniente para los coruñeses. Solo unas palabras para deciros algo del agua, porque últimamente todo el mundo está diciendo que se va a acabar el agua. Nosotros, la especie humana vive del 2,8% del agua, que está, digamos, dulce, pero que viene de este 97,2% que son los océanos, que es agua salada. A veces yo leo incluso en el periódico diciendo, ¿se va a acabar el agua? No, mira, el 75% de la superficie de la Tierra está, gracias al sol, sacando agua dulce todos los días de ahí, que va para las nubes y luego llueve. Pero nosotros vivimos de digamos, de este sector tan exiguo y concretamente de este sector tan exiguo de lo que se llaman los ríos, 0,0001%. Cuando la gente dice que se va a acabar el agua es que está pensando solo en este agua, ¿no? No está pensando en todo lo que hay detrás. El agua en la tierra no se acabará. Es imposible que se acabe, ¿no? Pero vivimos de una fracción muy exigua y lo único que hacemos es seguir sacando agua de esa cuenta corriente que más bien está un poco escasa, ¿no? Pero, ¿qué importancia tiene esto del agua? Primero, el volumen de la hidrosfera, aunque nos parece muy grande, es muy pequeño. Toda el agua que contienen los océanos cabría en una esfera de 1.110 kilómetros de diámetro, o sea, 555 kilómetros de radio. Una esfera muy pequeñita y nos parece que todo el agua que cubre toda la Tierra es muy importante, pero es una esfera muy pequeñita y una cantidad también muy pequeñita. Este color azul que tiene el planeta Tierra, pues es un color que en realidad es una pigmentación, ¿no? Porque tiene muy poca agua si la comparamos con el volumen de la Tierra. Esto sería el agua y como veis, comparada con la Tierra seca, pues muy poco. ¿Qué importancia tiene esto? Toda esta agua, esta escasa agua, aunque es mucha agua, que hay en la superficie de la Tierra, varía de nivel.
¿Por qué razones varía de nivel? Pues por la cantidad de agua que existe en la Tierra, por la temperatura del agua, cuanto más caliente, más volumen ocupa, cuanto más fría, menos volumen ocupa, por la forma del vaso, o sea, de las cuencas, de los océanos, por lo que se llama la isostasia, que es que cuando hay mucha agua en el océano se hunde, cuando hay menos agua se levanta la Tierra. Estos son estos términos de por aquí. También por la tectónica, es decir, por los choques entre continentes, por la presión atmosférica. Cuando hay presión atmosférica elevada, entonces el agua se comprime y tiene menos. Y luego también, finalmente, por la atracción gravitatoria de los cuerpos externos a la Tierra, de la Luna y del Sol, pero sobre todo de la Luna, ¿no? Y bien, entonces, cuando nosotros miramos todo eso, nos damos cuenta que hay toda una serie de factores que influyen en la cantidad de agua que hay aparentemente en la Tierra y que causan su modificación. Antes decía que era la temperatura. La temperatura provoca cambios en el agua que hay sobre la Tierra y provoca cambios en el nivel del mar en las costas, concretamente alrededor de Coruña. Pero siempre, por alguna razón que tampoco conozco muy bien, todo el mundo se refiere a que el cambio climático significa aumento de temperatura. Pero no es así. El cambio climático también significa descenso de temperatura. De hecho, el clima de la Tierra se ha dividido de forma alternada en fases llaman glaciales, en las que desciende la temperatura, se acumula el agua en forma de hielo en los continentes y desciende el nivel del mar. Y fases interglaciales, como la que estamos ahora, en que se funden los hielos y sube el nivel del mar. Y eso con esa cantidad tan minúscula de agua que cubre la mayor parte de la Tierra, ¿no? Y Coruña está especialmente afectada por esos cambios en el nivel del mar y el nivel del agua marina, ¿no? Bien, cuando nosotros miramos el clima de la Tierra, estos son los últimos 65 millones de años, aunque ahora nos vamos a referir aquí al Pleistoceno, que es la etapa, los 2,5 últimos millones de años, ha habido unas alteraciones en el clima muy importantes en cuanto a que la Tierra ha empezado a sufrir calentamientos y enfriamientos alternados, lo que se llaman glaciaciones e interglaciaciones. Pero fijaros, la temperatura hace poco tiempo, 55 millones de años, estaría a más de 20 grados de media y ha ido descendiendo hasta aquí. Ahora estamos en este último de aquí. Bien, aquí vemos otro esquema, esta sería la situación actual, y vemos cómo eso que os decía, la Tierra sube de temperatura, sube el nivel del mar, baja, desciende el nivel del mar, esto de una forma alternada durante los dos últimos 2,5 millones de años. ¿A qué se deben estas causas de enfriamiento o calentamiento de la Tierra? Exactamente, o únicamente se deben a la radiación solar. Toda la radiación solar que esparce al sistema solar es interceptada en una fracción mínima por la Tierra y no de una forma continua, sino dependiendo de su giro o alrededor de sí misma o de su traslación alrededor del Sol, da lugar a que haya ciclos del orden de 100.000 años o más en los que se recibe más o menos radiación solar y eso causa esos cambios de temperatura que os decía antes. Esta sería la hipótesis de Milankovitch, en la que se ve esta relación entre el Sol girando, entre la Tierra girando alrededor del Sol y también basculando su eje de giro y recibiendo menos temperatura o más temperatura, y eso causa, bien, y eso causa los cambios de temperatura. Fijaros, esto es un registro de los últimos 450.000 años. Esto de aquí, hace 450.000, 400.000, perdón, esto sería un momento en que la temperatura era máxima y a continuación viene otro momento en que la temperatura era mínima. Todo eso causa subidas y bajadas del nivel del mar. Máxima, mínima, máxima, mínima. Estamos en este momento subiendo la temperatura hasta alcanzar pues, los máximos alcanzados en las anteriores. Pero todo eso depende del Sol y de esa exigua cantidad de agua que hay sobre la superficie de la Tierra. Bueno, esto da lugar a eso que llamamos las glaciaciones y las interglaciaciones, que afectan genéricamente a todo el mundo,
pero también de una manera, digamos, colateral a este extremo noroeste de la península ibérica, ¿no? Aquí vemos que esto da lugar en que en los momentos fríos, todas estas zonas blancas serían zonas de acumulación de hielo. Aquí está el Golfo Ártabro, daría lugar a descensos del nivel del mar o, cuando se calienta, a subidas del nivel del mar. Y Coruña está, como dije, afectada por estos procesos directamente. Estos son algunos de los sistemas glaciares que funcionaron en Galicia, no me voy a detener en eso, en los que vemos cómo hemos pasado de tener recubrimientos de hielo de casi 500 metros a no tener nada en el momento actual, como consecuencia de estos cambios en la temperatura de la Tierra, ¿no? Esto sería del Caurel, ¿no? Que vemos también que hubo glaciares, aunque en menor cantidad que en el resto, pero estos glaciares aquí tuvieron el efecto de cubrir estas zonas de hielo, pero en cambio, en Coruña, lo que dieron lugar a esos cambios tan brutales a los que me he referido en el nivel del mar. El nivel del mar se aleja de la costa de Coruña o vuelve a acercarse y se mete dentro de Coruña. Y eso es la causa de todos los efectos que nosotros estamos viendo ahora. Estos son sedimentos glaciares en Courel. Tampoco me entretengo mucho. Todo esto no lo deducimos de una manera gratuita, sino a partir del estudio de las estalactitas y estalagmitas como estas, en las que nosotros podemos deducir a partir de microanálisis de estos niveles que aparecen en las estalagmitas, podemos deducir el clima que tenía la Tierra. O sea que todo eso de que sube y baja el nivel del mar no me lo invento, sino que lo hemos deducido a partir de sedimentos localizados en Galicia. Tampoco recurrimos a cosas en el otro lado del mundo, sino cosas aquí, ¿no? Esta es otra estalactita, esta tiene casi 1/4 de millón y estos son 10 centímetros, de manera que estamos aquí con 25 centímetros, tenemos 1/4 de millón de datos. Esto es una estación meteorológica condensada, ¿no? Y esto nos permite hacer esta serie de curvas. Esta empieza hace 60.000 años y vemos cómo llega hasta la actualidad. El nivel del mar aquí está abajo, aquí empieza a subir hace unos 15.000 años hasta el momento actual, ¿no? Y esta es otra curva un poco más larga, empieza hace 250.000 años y también tenemos esas oscilaciones este es el momento actual, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío. Todo eso ha ocurrido siempre. Bien, esta es otra serie un poco más larga, llega hasta 350.000 años, todas con datos de Galicia, en las que vemos estos momentos de máxima temperatura, mínima, máxima, mínima, máxima. Y en estos momentos, esto sería el cero, estaríamos en este momento. Hay que ver que la temperatura ha sido mucho más baja que en la actualidad, hace bien poco tiempo, y mucho más alta, por ejemplo, hace 120.000 años, mucho más alta que en la actualidad. Esta otra hace 220.000 años, esta otra hace 325.000 años, ¿no? El nivel del mar varía mucho en toda la costa y afecta, como lo veremos, a Coruña y al Golfo Ártabro. Coruña estaría aquí, esto es el Golfo Ártabro, tal como lo conocemos en el momento actual, ¿no? ¿Y cómo deducimos eso? Miramos plataformas rocosas a las que estén asociadas depósitos marinos. Y tuvimos la suerte de encontrar en Penaboa, enfrente de las islas de San Pedro, ahora pasa por ahí uno de los recorridos del paseo marítimo de Coruña, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrar ahí un nivel marino que datamos en 350.000 años antes de ahora. Este depósito estaría situado en esta repisa, estas son las islas de San Pedro, estaría situado justo aquí y nosotros podemos ahora ver esto de aquí, que está como lleno de piedras, pero cuando los ojos son expertos podemos ver esta playa que tiene más de 350.000 años. Esto es una playa de cantos, no de arena, ¿no? Y fijaros más de cerca cómo se ven los cantos rodados. Y esta playa es tan antigua que el granito se ha, digamos, alterado y conserva la forma, pero no la cohesión que tenía el granito en un principio. Aquí vemos los bolos rodados, ¿no? El cemento de unión. Si nos acercamos más, incluso llegamos a ver los granos de arena de esa playa, como cualquier playa de cantos que haya en el momento actual. Esta playa tiene más de 350.000 años, es una de las playas más antiguas
que se conservan en la península ibérica, ¿no? Bien, y esta playa que nosotros datamos y que estaría situada aquí, ahora está a 15 metros de altura, por lo tanto estaría situada aquí hace 300, como dije antes, 20.000 años o 25.000 años. Esta playa estaría situada aquí. Nos dice que en este momento el nivel del mar en Coruña estaba 15 metros más alto. Y parece que 15 metros o 20 metros, que no es nada, pero eso significa la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Esto cuando se construyó el paseo marítimo de Coruña, yo hablé con la gente de costas, de la demarcación de costas, diciéndoles que había ese punto, son muy atentos y tuvieron la suerte de incluir en el paseo marítimo digamos, lo que llamaban dunas fósiles que aparecen aquí, estas que os mostraré ahora. Podían haber hecho pasar de raso, ¿no? Pero tuvieron la amabilidad de preservarlas para que la gente no les hiciera ningún caso, ¿no? En el momento actual, ¿no? En el momento en que este nivel marítimo estaba como tal funcionando, Coruña actual estaría, esta zona, no sé si vivís en la zona centro, pero estabais perdidos, estaría totalmente debajo del agua. Y quedaría algo de Ciudad Vieja, Monte Alto y luego esta otra zona de aquí, del Orzán, ¿no? Es interesante. Este es el trazado del paseo marítimo, el sitio donde está la playa fósil estaría aquí, en Penaboa, y esta sería la duna fósil. Bien, esto es durante las maniobras de construcción de ese paseo marítimo. Aquí aparece, como veis, la arena aquí metida. Parece tierra, pero para eso hay que... el trazado del paseo marítimo, cuando aún no estaba hecho, la Torre de Hércules al fondo. Aquí vemos otra vez digamos, la arena aquí, esto es tierra, y esta arena, esta duna fósil, está aquí. Si la vemos, parece que es arena de hace 2 días, pero tiene 340.000 años, un poco más, ¿no? Y luego los de Costas hicieron esto, tuvieron la mala idea de decir que este vidrio era a prueba de bala, porque hay mucho animal por aquí suelto, que dejaron los romanos, por supuesto, y entonces hubo algún cerebro que se dedicó a machacar esto hasta que se lo cargó, ¿no? Y hubo que sustituir el cristal este varias veces y no sé, ahora supongo que seguirá roto. Bueno, eso llamaban los bárbaros los romanos. De manera que cuando nosotros miramos el Golfo Ártaro, los alrededores de Coruña, pues vemos, esta sería la situación actual, y esta una situación hace 5.000 años con un nivel del mar más bajo, más o menos 3.000 años antes de que llegaran los romanos. Vemos que la costa varía y hace 15.000 años, al principio del Holoceno, veíamos que no se parece en nada al actual. No existen rías, o como os decía antes, el mar está alejado. Incluso este mapa no está bien hecho porque tendría que estar mucho más alejado, como dije antes, a unos 15 o 20 kilómetros. Y, ese cambio sucedió, digamos, de una forma muy rápida. Esto sería el resto de la costa, entonces Cabo Finisterre, Cabo Tobriñán, Camariñas, y vemos que toda la costa estaba, digamos, rodeada con esos grandes superficies llenas de arena, de dunas, de playas, y los ríos atravesándola a duras penas. Esto ya se hace 15.000 años, el mar está un poco más alto. Perdón, esto es en el sur, aquí estaría Bayona, las islas Cíes, esta es Sons y la otra, y las rías, como se ve, no existían. Y, perdón, esto ya hace 30.000 años. Nosotros hemos hecho un estudio de detalle para los de Vigo, viendo cómo ha variado la ría. Esto sería hace 20.000 años. Como vemos, el nivel del mar estaba muy lejos de las Cíes y no dentro de la ría. Esto es en ese momento, más o menos. Y esta secuencia que se ve aquí de hace 20.000 años, el mar fuera de las rías, hace 9.000 años, el mar acercándose a las islas Cíes, que serían estas, hace 3.000 años,
Es decir, 1000 años antes de la llegada de los romanos ya había empezado a entrar el mar en la ría, pero no la ocupaba totalmente. Los cambios entonces en la costa son muy rápidos y todos se producen simplemente por la fusión de los hielos, la fusión de la nieve derivada de esa mayor recepción de radiación solar, simplemente por la orientación de la Tierra con respecto al Sol. No hay más, no hay más que esto. No hace falta nada más de esto. Este sería un caso que espero que no llegue a darse nunca, con que la línea de costa llegase a 55 metros más alto. Para esto tenía que fundirse toda la Antártida, tenía que fundirse Groenlandia, y, por supuesto, todos los glaciares que existan en la Tierra, ¿no? Como digo, es bastante imposible que esto ocurra, ¿no? Esta sería la situación de Coruña, del Golfo Ártabo, como veis, prácticamente en su totalidad, excepto esta zona de aquí, al lado de la refinería. El otro lado de Monte Alto también desaparecería. La Torre de Hércules estaría en un peñón aquí, ya lo veremos ahora. Este sería el aspecto del mapa, también de los que hicieron los visual de la empresa esta. Vemos aquí otra vez los islotes donde estaría la Torre de Hércules, en caso de que hubiera estado allí. Y este paisaje totalmente diferente, simplemente por fusión del hielo. Este aspecto, en lugar de nubes, el mar, pues sería. Y esta es una de las fotografías antiguas que hicieron los de la factoría gráfica, que ahora se llama, no sé qué visual, no me acuerdo ahora, estación visual, que se ve bastante aparatoso. También, por decir una broma, sin mucha gracia, los romanos no eran tan tontos cuando pusieron el faro justo donde el máximo aumento del nivel del mar podía llegar, ¿no? Y este sería el aspecto durante la existencia de esa playa que dije antes, que está ahí en Penaboa, ¿no? Como veis, toda la zona central, estas son ya fotos hechas por los de factoría gráfica, ¿no? Y veis como todo esto está inundado. Y nos puede parecer una exageración, pero luego veremos que no está tan alejada de la realidad. Esta Coruña dividida en dos partes y esta isla de aquí. Esta otra foto también es de lo mismo, con otra perspectiva. También se ve esta zona central, este sería el Monte de San Pedro, esta sería el otro lado, la zona de Monte Alto, donde estaría la Torre de Hércules por ahí, y toda la mayor parte de la Coruña del centro inundada y el mar de un lado para otro. Otra foto de lo mismo, sin la torre tendría que estar por aquí, esto sería la costa donde está Ferrol, la ría de Ferrol y el otro lado de la ría de Ares, y esto es la zona de Oleiros, ¿no? Amarola y todo eso, y ya vemos este aspecto diferente. Y este desde una playa situada, esto sería Coruña submarina, y esto sería una playa situada pues hacia adentro de la ría, que nos permitiría ver la zona de Monte Alto arriba y la zona de Lorzán por ahí al otro lado, ¿no? Estas fotos, la ventaja que tienen es que dan a personas que a lo mejor no están hechas a ver las cosas de geología de una manera intuitiva, a darles un aspecto de unas imágenes reales. Por eso decía yo que eran fotografías de hace 340.000 años, ¿no? O 320.000 años. Otra imagen más, nuevamente con lo mismo, esta sería la Torre de Hércules, y veis toda esta zona de Coruña, la subida del nivel del mar, estos 15 metros más 15 metros, como hace cambiar dramáticamente todo lo que sería el aspecto de la costa. Hay otros datos que tenemos que tener en cuenta. Estamos viendo los casos de niveles de mar altos. Pero ¿y qué pasaba cuando se enfriaba el clima? Cuando se enfriaba el clima, descendía el nivel del mar. ¿Cómo sabemos dónde llegaba el nivel del mar en esos momentos? Pues lo sabemos porque, a pesar de que no es muy conocido, en toda la costa gallega hay gran cantidad de bosques fósiles que solo los vemos cuando hay tormentas, ¿no? Estos bosques fósiles están debajo del agua, por supuesto, y normalmente están cubiertos por arenas y por gravas, o están debajo de dunas incluso. Llegó a haber pues, hasta bosques a mucha distancia, a mucha profundidad y a mucha distancia, ¿no? Y ahora se conservan algunos. Vamos a ver algunos casos en la costa. Estos serían en la zona de, ¿cómo se llama? La playa
que está al lado de Santa Cristina de Bastiagueiro. Veis aquí los restos de estos bosques, evidentemente están muy deteriorados, pero todo esto son maderas, troncos, datados en pues, más de 7.000 años. Esto ya no existe, la parte esta ya lo han desmontado, pero aquí seguimos con estos bosques de hace 7.000 años asomando cada vez que hay temporal. Y esto es la gente de la Xunta sacando muestras, porque en un momento el alcalde de Oleiros dijo que esto era un vertido del Prestige y, bueno, y fueron a mirar para que no fuera. Y era un bosque de hace 7.000 años. Otro bosque que hay en Santa Cruz, por ejemplo, aquí vemos estos restos en la playa. Esto en realidad no es una playa porque la regeneran y le echan arena, por lo tanto aquí no podía haber arena, pero bueno, ahora está el bosque debajo de la arena, ¿no? Pues también tienen la misma fecha, ¿no? De manera que, claro, cuando vemos esto, sabemos que el nivel del mar tenía que estar muy lejos, porque para que hubiera un bosque, claro, estos están pero por encima, ¿no? Pero estos bosques que están a nivel del mar, evidentemente, tenía que estar el mar muy lejos para que hubiera bosques aquí. Hay otras zonas en Galicia donde, digamos, los resultados creo que son conocidos, también nos expresan este descenso y aumento del nivel del mar. Vamos a ver en la ría de Arosa, el, el islote Guioiro o Areoso, no sé cómo lo llaman, y que está formado, son estos islotes, parecen unos islotes donde la gente va a bañarse, pero en realidad es un campo de mamuas, parcialmente inundado. De manera que cuando nosotros vemos esta playa, que es a donde van los veraneantes en barcas ahí, lo que hay debajo de la arena son mamuas. Estas mamuas al principio les plantearon un problema a los arqueólogos, porque como eran fijistas, no sabían que el nivel del mar estaba continuamente moviéndose. Entonces, claro, dije, pero ¿cómo llegaron estas piedras tan grandes ahí? ¿Cómo las llevaban, no? Estamos hablando de hace 4.500 años, ¿no? Claro, evidentemente, si forman parte de tierra, las llevaban arrastrando como siempre. Y ahora, ¿cómo aparecen estas mamuas? Aparecen todas recubiertas de dunas. Esto es unas fotos de la Xunta que nos cedieron y entonces vemos que estas mamuas que fueron construidas cuando esto estaba unido a tierra, pues están cubiertas de arena, incluso arena que puede tener varios miles de años de acumulación. ¿Cuándo se acumula la arena? Evidentemente, la arena se acumula cuando el nivel del mar está bajo. Durante las épocas glaciales, que tenemos esas grandes explanadas que mostré antes, recubiertas de arena, todo el viento va soplando, soplando y empujando la arena sobre la costa. Y por eso ahora aquí las mamuas están cubiertas, las mamuas, los dólmenes están cubiertos con arenas eólicas que se depositaron después de ser construidos, varios miles de años después de ser construidas. Pero si eso no se ve a la luz de este nivel del mar cambiante, pues nos puede parecer un jeroglífico difícil de resolver, ¿no? Pero no lo es tanto si lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Aquí vemos algunos casos de estos dólmenes a medio descubrir y todos recubiertos por estas arenas eólicas. No son arenas marinas, no son playas, son dunas inundadas por el mar, que es bastante diferente. Aquí están en medio de la playa, como se ve, ¿no? Bueno, esto ya es un poco más al norte, enfrente del Pindo, y aquí vemos unos arrecifes lejos de tierra, con aguas profundas alrededor, y sin embargo, cuando los vemos de cerca, vemos que hay una playa dentro. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Esto es una playa? No, otra vez volvemos a lo mismo. Todo esto son dunas que llegaron del mar cuando el nivel del mar está más bajo, que cubren estas zonas de bajos rocosos. Y entonces todo esto es lo que nos indica que el nivel del mar no estaba aquí hace bien poco y ha ido, a medida que subía el nivel del mar, ha ido todo esto recubriéndose de arena, como hemos visto en la misma Coruña, ¿no? Esto sería un aspecto de la costa de Coruña durante uno de esos máximos, vamos a suponer, hace 10 o 15.000 años, en que vemos que toda la costa, esto sería pues el entrante que hay en la zona de Riazor, y todo esto está cubierto por arena. Todas estas grandes cantidades de arena que eran movidas por el viento recubrieron toda la costa y dan esas formaciones que veíamos antes.
¿Cuándo se produce, digamos, la aproximación al nivel actual? Por ejemplo, en Vigo sí lo tenemos bastante bien datado, ¿no? Tenemos un bosque fósil hace 7.000 años y una salina romana hace 2.000 años en el mismo casco urbano de Vigo. Ese sería el bosque, con 8.000 años de antigüedad. El sitio se llama Areal, evidentemente, y encima tenemos esa salina que los vigueses la han reconstruido, de manera que se puede visitar en los bajos de un edificio. Con lo cual nosotros podemos ver que había salinas en lo que ahora estaría inundado en tiempos de los romanos, ¿no? Volvamos a Coruña para que no la añoren. Bien, otra vez estamos aquí en la zona de Riazor con la Torre de Hércules, la ciudad deportiva del Deportivo La Enseñada de Riazor, y esto otra vez sin esas construcciones. Estas fotos que decía antes, en este caso serían pues menos, serían de 4 o 5.000 años, ¿no? Bien, esto sería, es muy interesante, esto es el Castro del Viña. Afortunadamente no lo reconocerán porque ahora no están las antenas, ni el poste de Fenosa, ni las antenas de televisión que las ordenaron retirar el Tribunal Supremo, creo. Pero bueno, los incendios siguen funcionando aquí. Vamos a ver qué pasa con el Castro del Viña. Esta es la reconstrucción que hicieron los de Visual, los de la empresa esta de diseño de fotos antiguas. Esta sería la reconstrucción del Castro del Viña. Las murallas, y evidentemente está eso mucho más destruido. Esta sería por la noche, claro. Aquí se ve al fondo la Torre de Hércules. Y esto me lleva a mí, que soy un poco irreverente, a pensar, esta era la población que había aquí y estos eran los romanos haciendo un faro para guiar todas las naves que iban hacia el norte, ¿no? Bien, sí, la misma de antes, perdón, me confundí. Aquí esta es la que quería ver. Vemos el istmo, que ahora está ocupado por el vegetal. Esto es una villa romana que había donde estaba antes Caixa Galicia, en los cantones, que luego fue arrasada convenientemente. Los bárbaros están en muchos sitios en Coruña. Y esta es la Torre de Hércules. Y esto sería un puerto que sería más o menos como el de Cabo Touriñán, ¿no? El poblado que hay allí, ¿no? Era una estructura sobrehumana, enorme, y un poblado pues muy sencillo, ¿no? Esta es una reconstrucción de los de Visual, ¿no? Estas son naves, bueno, estas parecen más bien vikingas, pero bueno, estas son naves romanas, ¿no? Y estos datos me los dejó José María Bello Dieguez, hablando de las intervenciones arqueológicas en Coruña, de las que prácticamente no quedan nada, en la que se ve en rojo las cosas romanas y en verde, no, al revés, en rojo sin restos romanos y en verde con restos romanos. Ha quedado muy poco de esta invasión de los bárbaros aquí, ¿no? Pero lo que nos dice es que era una ciudad pequeñita, una ciudad, un poblado, lo que fuese, pequeñito, ¿no? Perdón. Siguiente, las intervenciones arqueológicas, ¿no? Si esto lo ponemos entre el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo, esos serían los restos romanos más antiguos que aparecen en la zona de Plaza de Azcárraga. Aquí vemos la isla del arqueológico, donde está ahora el arqueológico, ¿no? Que evidentemente entonces no era isla. Y esto es con las construcciones de después, claro. En del 1, 2 después de Cristo, lo mismo tenemos. La ciudad estaba muy reducida, era una cosa muy pequeña comparada con aquella estructura. Esto sería ya del siglo II al IV después de Cristo, más o menos a partir de los restos que se conocen, claro. Esta es del 4 al 6, lo mismo. Están superpuestas las dos imágenes con construcciones modernas y sin construcciones modernas. Hay una cosa curiosa que aparece y que no tiene nada que ver con arqueología, pero sí tiene que ver.
Cuando yo estaba visitando con José María Bello, una de las veces que fui a ver el, eh, el Castro del Viña, vi que había pizarras y le dije, ¿y aquí cómo tienes pizarras? Y me dijo Bello, no sé, espero que no esté aquí, porque si no me mata. Me dijo, bueno, pues las pizarras hay en Galicia. Dije, hombre, las pizarras que hay en Coruña, no es Galicia, están por lo menos a 100 kilómetros yendo hacia Lugo y quizás, si vas en barco, a menos en la zona de Ortigueira, en el Monte Rande. ¿Cómo? Pues sí. Por tanto, estas pizarras, ¿cómo están en un castro, aunque sea prerromano, que luego fue romano y luego posromano? ¿Cómo puede haber pizarras aquí? ¿De qué se les perdería a unos de Coruña a ir a buscar pizarras? Porque ¿dónde aparecían las pizarras? No construyendo las paredes de las cabañas, sino en un sitio muy peculiar. Y la procedencia de esas pizarras, yo tenía una base de datos que había hecho de todas las pizarras que hay en Galicia, de manera lo que me permitía decir simplemente con un pedazo de pizarra saber de dónde provenía esa pizarra. Las pizarras del Castro del Viña, en la época prerromana, ya estaban los romanos dando guerra, pero aún era prerromana, por lo que dice Bello, claro, venían de Rande, de Ortigueira. Por lo tanto, probablemente venían por barco. Pero cuando ya el Castro es romanizado y ya se ponen más serios los romanos y todo esto, las pizarras venían de Lugo, aprovechando los retornos de marisco de los emperadores, ¿no? Esa idea surge de decir, bueno, esta Coruña romana era algo más que una Coruña romana y que un faro. Era algo que tenía relación con esos romanos, ¿no? Ahora vemos un poco de dónde venían las pizarras al principio, en la época prerromana. Esto de aquí, que veis, es Rande, y este es el dique ese de cuarzo que hay en la zona de Estaca de Bares o por ahí, ¿no? Y estas pizarras, ¿por qué les gustaban a los romanos? Que eran unos verdaderos caprichosos con la pizarra. Les gustaban porque aquí es donde se pueden encontrar las lajas de pizarra más grandes de toda Galicia. No esas pizarras pequeñas para los tejados, sino pizarras grandes que ellos llevaban a sus villas romanas y las usaban para lo que les diera la gana, ¿no? Aquí las últimas que se conocen fueron las del garaje de un ilustre empresario de la ropa, pero que necesitó hacer un garaje y desaparecieron rápidamente, ¿no? Entonces, de esta zona de Rande venían todas estas grandes lajas, como se ve aquí, eran enormes, ¿no? Y por alguna razón, esta gente, cuando aún no estaban instalados, digamos, Lugo no estaba, evidentemente, fueron capaces de saber dónde había pizarras, de traerlas y luego desembarcarlas y hacer las casas. Se supone que las casas. ¿Cómo sabemos esto? ¿O cómo podemos saber esto? Pues por una razón muy sencilla. Cuando yo empecé con José María a ver las chozas del Castro del Viña, empecé a ver pizarras como estas. Y yo decía, esta pizarra estaba ahí, ¿no? No, estaba ahí. Y esto es el hogar de una. Y las señoras, o los señores, porque ahora no hay que andarse con bromas de estas, ¿no? Ponían aquí todo esto porque les gustaban estas piedras que se rompían tan bien. ¿Y por qué las ponían ahí? No sé, pero de hecho esto es un hogar, esto es otro, bueno, debe ser la misma, esto es otro, otra vez la pizarra aquí, y todo esto carbonizado, como si hubieran hecho, claro, durante años fuego. Aquí lo mismo, la pizarra aquí, y es el resto de la choza. Y eso me lo dijo Bello porque yo no lo sabía, en la época prerromana las traían de Ortigueira y en la época ya romana del Castro las traían de Lugo. ¿Y cómo sabes eso? Porque analizando las pizarras veíamos que las del primer grupo venían de Ortigueira y las segundas venían de Lugo. ¿Y qué hacían estas pizarras aquí? Yo creo, no tengo ninguna idea científica, yo creo que iban a los vertederos de basura de los romanos
sacaban estas piedras y las traían. Tráeme una pedra de esas que se da muy bien para cocina, tal. Es alucinante, no le encuentro otra explicación. No sé si será verdad, pero bueno, suena bien, ¿no? Pero lo que sí se prueba es que había una relación de los romanos increíble cuando estaban con cosas serias como la construcción del faro romano, como para perder tiempo, entre otras cosas, en estas de buscar pizarra allí donde la hubiera y que reuniera sus exigencias de calidad, ¿no? Y eso viene probado por lo que apareció en el castro de Elviña, ¿no? Aquí otra vez tenemos otro hogar y otra de estas piedras. Esto es el proceso de excavación que hizo Bello y luego los que lo siguieron. De manera que cuando estaba este pueblo aquí, y aquí no sale Elviña porque queda fuera, y aquí está la Torre de Hércules, y aquí estaría la pequeña ciudad o el pequeño pueblo que fuera aquí. Eso sería lo que acabó bajo Caixa Galicia, en los cantones. Y entonces todo esto eran unos tíos, unas personas que estaban en contacto con los romanos, bueno, al menos en esto de recoger los residuos de pizarra que les venían también para las casas, ¿no? Este es un aspecto del istmo de Coruña, la Torre de Hércules en los tiempos romanos y esta continuidad, y esto sería un poco lo que dejaron los bárbaros después de 2000 años de lo que sería el asentamiento romano, ¿no? Esto, dos aspectos totalmente distintos para que veamos lo que significaba ese monumento en un sitio como estos, desolado, como digo, como si fuera Cabo Touriñán o por ahí, ¿no? Desolado por el viento, porque aquí el viento siempre ha dado bien, ¿no? Y lo que se convirtió después, ¿no? Esto lo mismo, la Torre de Hércules, esta zona sin construir y la zona de Coruña romana por aquí, y luego los castros, por supuesto, por aquí, y luego la Torre de Hércules. Y bueno, vamos a ver ahora el estacato final, la subida del nivel del mar. ¿Qué es lo que produce la subida del nivel del mar en una ciudad como esta que ignora totalmente lo que ha ocurrido en el pasado, al menos en el geológico, ¿no? Bueno, vemos que toda Galicia está construida con una visión de futuro terrible, ¿no? Esto es en las Rías Bajas, esto es en las Rías Bajas, esto es en las Rías Altas, ahí en la zona de Rinlo, esto también es en las Rías Bajas, visión de futuro. En Rinlo otra vez, esto es Malpica, pero la gente es sadomasoquista, como podéis ver, que o está muy borracho o si no, no se entiende esto, ¿no? Y después ya nosotros ya llegamos al culmen, porque como tenemos una playa que está ahí porque quiere la demarcación de costas, pues tomamos el sol entre bulldozers, ¿no? Pero esto no es ninguna construcción, es que esto tendría que estar empezando a ser invadido por el mar, de acuerdo con nuestra historia, y como vimos antes en las fotos que hicieron los de Visual, ¿no? Porque todo esto ha sido ocupado el mar. Por lo tanto, los problemas de aquí, que se repiten todos los años, irán aumentando cada vez más de grado. Por lo tanto, una de las cosas que se va a perder primero es la playa de Riazor, como nos dice la historia, ¿no? Por eso los romanos construían del otro lado, ¿no? Como nos dice la historia, porque el nivel del mar sigue subiendo, ¿no? Esto es lo que pasa cada vez que hay temporal en Coruña, pero no es porque el cambio climático, no, es porque nosotros hemos construido en este sitio que no le tocaba. Este sitio era de paso de mar de un lado para otro. Y todos estos daños se producen porque no hemos mirado la historia y lo que pasó hace bien poco tiempo, porque es hace bien poco tiempo cuando esto pasó, al menos geológicamente, ¿no? Para acabar, simplemente una visión bucólica de la torre en tiempos romanos y de la torre actual. Afortunadamente alrededor no hay muchas construcciones, ¿no? Bien, esto es lo que quería decir. Muchas gracias.